Antes de que el fuego existiera para los humanos, el mundo era un lugar hostil, no porque la naturaleza fuera cruel, sino porque el conocimiento estaba prohibido. La noche no era solo oscuridad, era miedo, era frío, era silencio. Los humanos no dominaban el entorno, lo soportaban, vivían expuestos a los elementos, a las bestias y sobre todo a los caprichos de los dioses, porque en los mitos griegos más antiguos, los dioses no eran protectores, eran gobernantes, y como todo gobernante absoluto, Zeus entendía una verdad fundamental: quien controla el conocimiento, controla el poder. Por eso, el fuego no era un regalo, era un límite. Mientras los humanos no lo poseyeran, seguirían siendo dependientes. Mientras no lo tuvieran, jamás podrían crecer lo suficiente como para representar una amenaza. El Olimpo funcionaba como una jerarquía perfecta. Arriba, los dioses. Abajo, los mortales. Y ese orden no debía romperse. Pero hubo alguien que empezó a cuestionarlo. Prometeo no era un dios del Olimpo. Tampoco era un simple titán más. Pertenecía a una generación anterior, una raza que había sido derrotada, desplazada y reducida al silencio. Sin embargo, Prometeo no fue destruido, fue tolerado, y mientras los nuevos dioses celebraban su victoria, Prometeo observaba hasta a los humanos temblar bajo la lluvia, observaba cómo morían jóvenes, cómo olvidaban rápido, cómo no podían dejar legado alguno, observaba un mundo estancado, y lo entendió. Los humanos no eran inferiores, estaban limitados. Prometeo veía lo que Zeus no quería ver. Si se les daba la herramienta adecuada, los humanos podrían cambiarlo todo. Ese fue el verdadero pecado, porque Prometeo no solo sintió compasión, sintió responsabilidad. En algunas versiones del mito, Prometeo participó en la creación del ser humano, moldeándolo con barro. Si eso es cierto, entonces su vínculo con la humanidad no era ideológico, era casi parental, y un padre no abandona. Pero ayudar a los humanos significaba enfrentarse al sistema que sostenía el poder divino. El primer choque no fue el fuego, fue el sacrificio. En la antigua Grecia, los sacrificios no eran simples rituales, eran acuerdos, contratos simbólicos entre dioses y humanos. Prometeo organizó uno de esos sacrificios y dividió un buey en dos partes. En una colocó la carne nutritiva, pero la ocultó bajo piel áspera y poco atractiva. En la otra dejó huesos inútiles, cubiertos con grasa brillante. Zeus eligió lo que parecía mejor, la grasa, los huesos. Los humanos recibieron la carne. En ese momento ocurrió algo irreparable. Zeus quedó en ridículo, y un poder que es ridiculizado se vuelve paranoico. Desde ese instante, Prometeo dejó de ser un observador incómodo, se convirtió en una amenaza. Como represalia, Zeus retiró el fuego de la humanidad. El mensaje era claro: sin obediencia no hay progreso. La humanidad volvió a la oscuridad, y Zeus creyó haber ganado, pero no conocía del todo a Prometeo, porque Prometeo no era impulsivo, era estratega. Pensaba antes, y ya había tomado una decisión. Subió al Olimpo en silencio, tomó el fuego sagrado, ese fuego que no pertenecía a nadie porque pertenecía al orden divino mismo. Lo escondió en una caña hueca y descendió. Cuando el fuego llegó a manos humanas, no fue un simple momento épico, fue un punto de no retorno. El fuego transformó todo. Los humanos comenzaron a reunirse, a cocinar, a fabricar herramientas más resistentes, a iluminar cuevas, a contar historias. El fuego permitió algo que Zeus jamás quiso permitir: memoria colectiva, porque cuando los humanos empezaron a recordar, dejaron de aceptar todo como destino. Aquí es donde el mito se vuelve profundamente incómodo. El fuego no creó armas, creó ideas, y las ideas no pueden ser encadenadas. Zeus comprendió el verdadero alcance del acto. No había sido desobediencia, había sido subversión. Prometeo no había robado poder para sí mismo, lo había distribuido, y un poder distribuido es imposible de controlar. La respuesta de Zeus fue rápida, pero no irracional, fue ejemplar.
Prometeo debía ser castigado de una forma que nadie olvidara. Fue encadenado a una montaña remota, en el Cáucaso, ni demasiado lejos como para desaparecer, ni demasiado cerca como para inspirar rebelión directa. Cada día, un águila descendía del cielo. El águila, símbolo del propio Zeus. No atacaba al azar, siempre el mismo órgano, el hígado, porque en la mitología griega, el hígado no era solo un órgano físico, era el centro del dolor, de la emoción, de la vida. Cada noche, el hígado se regeneraba. Cada mañana, el castigo comenzaba de nuevo. No había muerte, no había redención, solo repetición. El mensaje era claro: esto es lo que ocurre cuando se comparte lo prohibido. Pero Prometeo no gritó, no pidió clemencia, no renegó de su acto. Y aquí aparece uno de los elementos más fascinantes del mito. Prometeo sabía que esto ocurriría, conocía una profecía sobre el futuro de Zeus. Un secreto que lo hacía vulnerable. Zeus lo sabía, por eso, a pesar del castigo, nunca lo mató. Prometeo y Zeus estaban atrapados en un equilibrio tenso. Dolor contra silencio, poder contra conocimiento. Prometeo eligió callar, y esa elección lo define. Porque no estamos ante un mártir inconsciente, estamos ante alguien que acepta el sufrimiento como precio. Prometeo no buscaba gloria, no buscaba ser recordado, buscaba un futuro distinto para la humanidad. Eso es lo que vuelve su historia tan peligrosa incluso hoy. Prometeo no es el héroe perfecto, es el héroe incómodo. Representa la idea de que el progreso siempre nace del conflicto, de que toda civilización se construye sobre actos que en su momento fueron considerados crímenes. Cada avance humano ha tenido su Prometeo, cada idea revolucionaria ha sido castigada antes de ser aceptada. Por eso, este mito no envejece, porque habla de una verdad constante: el poder teme al conocimiento más que a la fuerza. Para los dioses, Prometeo fue un traidor, alguien que rompió el orden natural, un ejemplo que debía ser reprimido. Para los humanos, fue el inicio de todo. La pregunta nunca fue si Prometeo hizo lo correcto. La pregunta es por qué el poder siempre llama traición a lo que no puede controlar. Prometeo no robó solo fuego, robó autonomía, robó futuro, y ese robo sigue ardiendo, porque mientras exista curiosidad, mientras alguien se atreva a enseñar lo prohibido, mientras una idea pase de mente en mente, el águila puede volver, las cadenas pueden apretarse, pero el fuego ya no se apaga,